hay, cuando nosotros encontramos otro lado, tribu del norte y tribu del sur, que son divididos desde la muerte de Salomón. Pero acá, vio que otra vez el norte quiere decir, vio que de Babilonia, vendrá del norte, dice, porque va a llevar a ellos, esto antes que vaya ya está profetizando él, que como así, que Babilonia es el norte que le va a llevar, porque acá dice en el principio, esa cosita es lindo ya saber, porque si no va a entender todo mal, va a decir tribu del norte y tribu del sur, va a querer mezclar, pero acá dice... ¿6 cuánto? 6 dice, acá yo tengo, dice, inminente destrucción viene del norte. Y el norte acá habla de Babilonia. ¿Pero 6 cuánto? 6, bueno, pero 6.1 dice eso, pero el del norte vamos a ver Babilonia para saber que si hay palabra exacta del norte acá. Lea todo entonces desde 6 para que sepamos ya. Jeremías capítulo 6, 1. versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Huid, hijo de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Aquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. ¿Ves? Ahí del norte. Ese norte de Babilonia, seguimos. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y su rebaño, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche. Porque ese es lo que queríamos saber, que del norte, dice, en el versículo, dice, ¿cuánto era? Dice, vendrán 1, dice, hija de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y toca bocina en Teoca, y alzad por señal humo sobre Bet Aquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Entonces de Babilonia acá se va a ir ellos, le va a llevar en cautiverio, el Señor le va a entregar por su incredulidad y por toda la mezcla de idolatría y todo, ¿entendés? Bueno, ahora el norte, por ejemplo, acá habla de Babilonia, y nosotros vemos que también vemos cuando a Salomón cayó, se dividió, cuando él murió, después de la muerte, se dividió en dos pueblos, y tribu del norte y tribu del sur, que viene a ser Samaria y Judá. Entonces son dos tribus, o a Oliva y a Olá, dice también otro lado. Otro lado dice Samaria y Jerusalén, en distintas formas muestra. Pero acá vamos a ver en otro lado también Daniel, vemos el norte, ese habla otra vez, Dios, del norte y del sur también. Entonces tiene que ver en cada parte de qué está hablando. Acá habla del norte y ahora es de Babilonia. El otro habla del tribu del sur, la división de Israel. Entonces, y acá, por eso no puede todo mezclar en una sola cosa. Y después ahora vemos también Daniel ¿Cuándo? 5, por ahí me parece que está. Daniel. Esto, por ejemplo, muy pocas veces doy. Tiene que prestar mucha atención, porque después ustedes, Dios, que puede interpretar todo mal la palabra de Dios, y puede quedar esa levadura a ustedes por causa de la equivocación, y cuando te dicen uno no va a creer que no es así. Entonces ustedes tienen que, Dios, que por eso saber escuchar bien y
para que usted sepa dividir bien la palabra de Dios. Daniel. Ya voy a decir a usted. No, mi Biblia que yo estoy. Tráeme mi Biblia, Eso no estoy práctica. Eh, 11 desde 5 lea. 11, 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hasta ahí nomás. Ustedes lean todo otra vez acá después. Por ejemplo, esta visión está hablando ya más o menos después que salió ya de Babilonia, y habla más o menos allá en 300, o vamos a decir 280 más o menos. Entonces, acá está, después de la salida ya de Israel. Y el otro Jeremías habla antes de ir, más o menos a 700, 600 años antes, no, más o menos 100, 200 años antes de la entrada a Babilonia, porque en 587 se va. Si es que más o menos 100 años menos, ya está profetizando la caída de Babilonia. Y acá esta visión que vio Daniel es ya después de la salida, ya más o menos ahí en 290, 280 más o menos, antes de Cristo. Entonces, porque va bajando el año. Entonces, es ya después de la salida. Entonces acá muestra el tribu del norte y el tribu del sur acá. Que el tribu del norte es Siria, tribu del norte es sirio, Selecto, ese. Y tribu del sur es Ptolomeo, en Egipto, rey de Egipto, y porque después de la muerte de Alejandro Magno, quedaron ellos. Ellos son los generales que quedó en reemplazo de Grecia, de Ptolomeo, de Grecia, griego. Entonces, estos dos tribus se pelearon otra vez juntos. ¿Cuál era la del norte? Del norte, ya te digo. ¿Seco, algo así? Seleco, sirio. Tribu del norte sirio, Seleco. Y tribu del sur es Ptolomeo. ¿Y ese de dónde? Y Ptolomeo es de Egipto. Esto pasó, dice, en 175 antes de Cristo. 175, acá tengo menos mal ya marcado. Entonces, tribu no puede decir, ahí en Jeremías, tribu del norte habla de Babilonia.
en el otro lado, a donde habla tribu del sur y tribu del norte, la división de el rey de Siria, el rey de Israel, pero uno es de Samaria, los 10 tribus de Israel, y el tribu del sur es el tribu de Judá y Benjamín. Bueno, son en dos. Y acá, ya después antes de después de ya la salida de Babilonia ya. El otro era antes, pero ahora este es después. Ahora está mostrando el norte y el sur por el general que quedó después porque en 330 subió Grecia del rey. Y después murió 12 años nomás él mandó, y después ya murió y quedó estos generales. Y entonces esto tomó otra vez cada uno su tierra. Uno tomó Egipto y otro tomó Siria. Entonces ellos se pelearon, se casaron, dice, uno se casó por la hija uno con otro y después viene la pelea, hizo guerra. Usted tiene que leer todo acá completo para entender. Entonces, acá para que usted entienda, no es porque dice tribu del norte. Esta tribu no tiene nada que ver con la tribu de Israel. No tiene nada que ver. Esos son griegos. Entonces, tiene que saber bien para que ustedes puedan, y esto pasó ya en ¿cuánto digo? 175 antes de Cristo. 175 antes de Cristo. Y al 330 subió el griego, Alejandro Magno. Ese es griego. Y después murió 12 años nomás mandó. Y después ya murió. Eso, el griego sacó de quién sacó su reinado. De los dos carneros, de los dos cuernos de carnero que tiene, que vienen a ser Ciro y Darío. ¿Cuánto dijo que reinó? ¿Cuánto dijo que reinó? 12 años Alejandro Magno. Desde 330, Dios que reinó 12 años nada más. Y después ya quedó esto a reinar. Seleuco y Ptolomeo son 4. Hay más, acá no sé si anoté, son 4. Pero lo que acá queremos sacar son el tribu del norte y del sur. Por eso usted tiene que tener cuidado, o si no va a ser si usted no divide bien la palabra de Dios, va a ser una ensalada la palabra de Dios. Y va a ser leudado y va a ser sabio en su propia opinión. Por eso es bueno dividir bien la palabra de Dios. Pero, y después vio que acá ya, entonces Grecia, griego, se entiende de Jafé. Griego o Grecia es descendiente de Jafé. En Génesis 6 va a encontrar eso. Leemos Génesis 6. Para que usted anote a dónde va a encontrar que Grecia, griego, el Alejandro Magno, y eso viene de tribu de Jafé. Jafé, que está en Génesis 10, que es de Noé, hijo de Noé. ¿Cómo era el tema? Génesis 6. Génesis 10. Fíjate ahí si quiere leer, así veo que Goy eso, Javán, por ejemplo, es de Jafé y es griego. Para saber de dónde viene. Esa cosa es muy importante porque ya la palabra de Dios está trazando ya desde allá de Génesis ya. ¿Lo leo? ¿Del 1? ¿Del 1? Sí. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer. Esos son griegos. Entonces, de ahí viene lo griego. Para que ustedes sepan, Grecia tomó su lugar en Grecia, son griegos. Y la mayoría son hechiceros. Bueno, entonces, y en 300 después de la salida
del cautiverio de Babilonia los judíos, ya ahí vio que viene en 330 tomó los griegos, tomó poder Dios que sobre Darío y Ciro, le sacó otra vez toda la tierra. Bueno, y acá lo que ustedes quiero que anoten nada más eso, vio que para que vea el tribu del norte y tribu del sur, y aunque reina, dice al sur, Egipto, Ptolomeo, en 262 a 246, dice reina al norte Epifane, dice. Y bueno, ya viene reinando mismo ellos, vio que de 262, pero esto que pasó era que entre ellos otra vez se pelea en 176, pero ellos ya venían reinando desde la muerte de Alejandro Magno. Por ejemplo, Epifane también es griego, y Epifane IV dice que lo peor que destruyó a Israel. Le dice que él entró en el templo y hizo sacrificio de cerdo, de dios Zeus, y le perseguía y le mataba todo a Israel. Por eso Israel pidió a Roma que le ayude. En vez de pedir a Dios, pidió a Roma. Entonces por eso en Roma están todos los israelitas en esos tiempos. Cuando Cristo vino a morir en la cruz había muchos israelitas ahí. Entonces, porque ya dice que ya no podía más, porque ya era le perseguía, le mataba a los niños, mujeres, todo, ya tomaba el templo, todo le hacía sacrificio de dios Zeus ahí, con cerdos, de toda clase de sacrificio hacia los griegos. Entonces, para que ustedes sepan nomás, esto es lo que estoy tocando, más o menos un enfoque. Y bueno, y Antíoco IV era monarca de Siria, rey de Sirio, que gobernó en 775. Por eso ahí fue que le hizo esto ya fue muy, en esa fecha más o menos fue muy grave ya la persecución. Ese es los judíos macabeos en ese tiempo lo que fue perseguido. ¿Antíoco era macabeo? No, ese era el griego, pero Macabeo es judío. ¿En qué año gobernó, hijo? Gobernó ese Epifane IV, que es griego, gobernó, dice, en 175 al 163 antes de Cristo él gobernó. Pero ya los griegos venían de 330, primero que gobernó. ¿Ese era macabeo, hijo? Macabeo es judío. Antíoco ese, pero es griego eso, que venía en la rama de Alejandro Magno. Bueno, y desde 330 venía gobernando ellos. Venía, vio que cambiando, vio que de rey, y bueno, pero era todo griego. Y después vio que se fueron los macabeos, eran los judíos. Entonces, eso es lo que fue, ellos lo que estaban buscando un poco más a Dios en esos tiempos. Y entonces todavía cumplía la ley. Eso es lo que leíste la versión católica de Macabeo. Macabeo. Y está en el diccionario también eso, de Macabeo. Tenés que buscar Macabeo y te va a identificar quién es. Y los hijos y todo, ahí te cuenta todo, ¿entendés? Y ellos eran los judíos que venían buscando más a Dios, porque los otros prácticamente ni buscaban. Bueno, esto es lo que yo quiero. Y ahora vamos a ir a Jeremías otra vez, porque Jeremías sé que quiero otra cosa, pero como ya estamos en esto, Jeremías 6 otra vez. 6 dice acá.
Dice 16, léeme hermano. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Bueno, vemos ahí, esto está diciendo, este fue antes que se vaya todavía, que en el cautiverio, 100 años antes, más o menos. Entonces, está ya profetizando Jeremías que va a hacer el castigo, que es lo que va a venir del norte. El norte acá es Babilonia. En aquellos lugares, en Daniel, el norte y el sur es Siria y Egipto. Ya en el año 300, más o menos 290, más o menos 180, más o menos. Bueno, y después eso es el tribu del norte y del sur. Y encontramos en otro lado el tribu del norte y del sur. Vamos ahí también, y después vamos a ir al otro, a donde leemos para saber eso. Quiero también. Atiendan bien, porque es para división de la palabra, para conocer bien. O si no, va a ser totalmente una mezcla y no lo va a entender la palabra. O por ejemplo, Alejandra, esa cosa, porque usted quiere el Señor igual Walter y todo lo que va a hacer, y todo va a ser, el Señor quiere que sea usted de predicador, igual hermano Gustavo, todos los chicos y todo. Todo tiene que prestar atención para dividir bien. Y vos también, Dios, que, nena, que... ¿Quién era Macabeo? Macabeo, ¿quién era? Bueno, y ahora, Dios, que le voy a decir también, si hoy podemos, vamos a ir también estudiando eso Macabeo. Eso está en el diccionario evangélica y también está en la Biblia católica, los Macabeos. Esos son judíos. Pero acá vamos a ver en Reyes, ahora vamos a ir. El tribu del norte y del sur también. Y son distintos años. Esto, por ejemplo, ya... Sí es. Voy a ver en Reyes. Vamos a ver en Primera de Reyes. Vamos a ver. 11 por ahí. Sí. Esta división fue ya en 930 antes de Cristo. 930 al 913. Esa fecha es la división. Y vamos a ver. ¿Esto calza en Primera de Reyes? Esto habla del tribu del norte y tribu del sur. Después acuérdese también, el primer rey de Israel fue Saúl, David y Salomón. Hasta ahí tenían ellos reyes unidos. No se dividía todavía. Hasta la muerte de Salomón son más o menos 930, 970, 930 murió antes de Cristo Salomón. Hasta ahí vio que fue unido el reinado de Israel. No se separó. Las 12 tribus. Y después ya cuando pecó Salomón, entonces ahí ya fue separado. Y ahí ya vio que tiene que estudiar también. Son 20 reyes cada uno. 20 reyes de Israel hasta 722, hasta la caída
Los 10 tribus de Israel son samaritanos. Por eso dice, judío y samaritano no se puede ver, dice. Entonces, es el tribu de Samaria. O a veces dice también a Oliva y a Olá, dice también. A Oliva a veces dice, divide de Israel y Jerusalén. Entonces tiene que ver, conocer esas cosas ustedes. Y acá dice, acá vemos. Vamos a leer desde 30, de 11 de Primera de Reyes, 11, 30, desde 30 más o menos al 34. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han dado mi camino para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Bueno, vemos ahí hubo el tribu del norte acá es los 10 tribus de Israel, los samaritanos. O le dice Israel, escuche, deja que escuche, Dios, porque no, si no... me está preguntando quiénes son las tribus de Israel, entonces lo estoy comentando ahorita. Tribus de Israel son los 12 tribus de Israel, pero deja que escuche... Son los 12 hijos de Jacob. Después le pregunta, los 12 hijos, pero tenés que escuchar ahora. Acá, por ejemplo, estamos hablando los tribus divididos, el norte y el sur también acá dice. El tribu del norte es los 10 tribus de Israel que se dividió, porque Dios acá cuando murió, por cuanto pecó con la mujer, dice Salomón, acá ¿por qué pecó? Se unió con la hija de Faraón. Y nosotros sabemos, todas las hijas de Faraón son los impíos, hijos de Satanás. Y por eso él pecó. Después tomó, dice, su Dios también. Entonces así también nosotros vemos ya la enseñanza, que casarse con un impío es pecado. Es pecado. Se tiene que humillarse, ni a Israel permitió. Y entonces acá se dividió el reinado de Salomón. Y entonces, y el tribu del norte es los 10 tribus de Israel. El tribu del sur es Judá y Benjamín. Benjamín es el hijo más chiquito de Jacob. Entonces esos dos van juntos. Pablo también es tribu de Benjamín. Entonces él es el hijo más chiquito de Jacob. Entonces esos dos tribus van en uno. Por eso. Y los 10 tribus van juntos. Son tribus del norte y tribus del sur. Y desde ahí, del 900 y pico, vio que ahí ya se dividió los dos tribus. Uno se llama el Roboam, el primer rey en 930, primer rey de Judá. Y el primer rey de Israel o de Samaria es Jeroboam. En 930, en 909 también, la misma fecha. Uno es tribu del sur y uno es tribu del norte. ¿Quién era el norte, el rey? El norte es los 10 tribus de Israel samaritanos, que se fue en Asiria. Siria y Asiria es distinto. Pero el rey, ¿cómo se llamaba? Jeroboam y... Espera. Jeroboam es del tribu de Samaria. El norte. Del norte. Y de Roboam es del tribu de Judá y Benjamín. En uno hay.
que es el hijo de Salomón. ¿Y qué año ahí? ¿Qué año sería ahí? Y en el año 930 los dos subieron. Ah, también los 930. Los dos parejos ya esto. Hasta 722, 20 reyes de Israel subió, o de Samaria, de los 10 tribus del norte. Subió 20 reyes tuvo. Y después se fue en cautiverio en Asiria. Y después, en 587 se fue también Judá, en Babilonia, en 587. Y entonces, ahí ese tribu del sur también se fue, como dice Aholiba y Aholá. El mayor fue desobediente Samaria y también fue desobediente el menor. La hermana menor, que dice en Ezequiel. En el 587 Judá fue a cautiverio. En Babilonia, que es tribu del norte, también estábamos diciendo. No, del norte dice, no es tribu del norte. Acá está dividido por el tribu del norte y el sur. Ahí, por ejemplo, por Babilonia dice, del norte vendrá. Por eso tenemos que dividir muy bien. Es tribu de Israel. Samaria es tribu, los 10 tribus de Israel. Sí, pero ¿qué tribu era? ¿Qué tribu era antes? ¿Qué nombre tenía antes? Los 10 tribus. Y bueno, solamente de los 12 tribus tiene que sacar Judá y Benjamín. Y después todo de los 10 tribus. Pero dice antes que se llamara Samaria. Antes que se llamara Samaria. ¿Cómo se llamaba Samaria? Samaria es una región. Samaria es a donde se fueron, Dios, que es un lugar a donde se fueron ellos cuando le llevaron todo en cautiverio, le llevaron los asirios. Entonces ellos son los samaritanos, los 10 tribus de Israel. Es tribu del norte y el otro es tribu del sur, Benjamín y Judá. Y encontramos en Ezequiel la Oliva y Aholá. Y ahí aclara, uno es Samaria y otro dice, bueno, fíjate en Ezequiel 23, 23:1. Esta cosa es muy importante, porque si ustedes o si no va a ser toda una ensalada. ¿Y por qué los judíos odiaban a los samaritanos? ¿Por qué los judíos odiaban a los samaritanos? ¿Le odiaban? Sí. Y porque ya se dividieron cuando pecó Salomón, por eso, por el pecado de Salomón. ¿Y qué pecado cometió? Se casó con la hija de Faraón y también adoró a la imagen de ellos. Si tiene que leer ahí mismo, está en Reche. Aparte los samaritanos tenían idolatría, eran paganos. Sí, entonces, y bueno, porque ya ellos se fueron ya en cautiverio. Escuche bien, ¿cómo iba a decir? Ahí en Reche 12 tiene que leer porque qué pecado cometió Salomón. Por eso se dividió el tribu. Estaba en Ezequiel. Ezequiel también leeme. ¿Le queremos a la Reyes o a Ezequiel? Leemos los dos, pero vamos a leer entonces ahora Ezequiel. ¿Ezequiel cuánto? 23:1. 23:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. ¿Eso es? No, 23:1. 23:1 De Ezequiel. Ah, de Ezequiel.
Me parecía. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto en su juventud. Fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Esto, por ejemplo, ¿cómo va a entender ustedes si no entiende la división? ¿Quién son la hermana mayor y menor y nada? El hermano mayor es Samaria, en los 10 tribus de Israel. Ellos primero pecaron en 722, se fueron en Asiria y vio que ese se llama, dice, Samaria y Ahola. Ahora su hermana Oliva, las cuales llegaron a ser niñas. Ahola y Jerusalén. La Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios. Eso es, Ahola es, entonces, los 10 tribus. Y él se fue en Asirio, se fue en cautiverio. Entonces, y después vio que tiene que, vamos a leer ahora ya y para dividir nada más, vio que, para que usted sepa de qué está hablando las dos hermanas. Son 2 tribus divididos. Y entonces, Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Distintas formas le llaman. Para que usted vio que tiene que, por eso mucho humillarse, mucha limpieza y mucha palabra. Porque si no, no sabe, por eso muchos pastores es muy ignorante a la palabra. Y todavía se cree ser sabio y no te quiere escuchar. Más que humillarse, acá hay que investigar. Hay que agarrar investigar también. Y bueno, pero si vos no te humillas, nunca tampoco sí, no te revela. Solamente lo principal, humillarse, y cuando vos te humillas, el Espíritu Santo mismo te lleva. Te da esa paz. Te lleva a la palabra. Y te querés mismo, vio que leer, y te va a llevar para entender. Pero si vos no tenés esa incredulidad, no te interesa la palabra, no te toca la palabra, ¿cómo va a entender? Dios no te puede dar deseo, ni te va a dar los versículos para saber. Escúcheme, ahora estamos viendo los 2 tribus, tribu del norte y del sur también hay. Se divide. Esto lo que yo estoy diciendo a ustedes, distintos años diferentes y de distintas cosas está hablando, distintas, del norte vendrá, dice, y el norte ahí habla, en Daniel habla, no, en Jeremías habla norte de Babilonia, y ahí está hablando del tribu de Israel. Uno es tribu del norte y otro tribu del sur. Entonces, y en Daniel habla tribu del norte y del sur, de Siria y de Siria y de rey de Ptolomeo, del rey de Egipto. Habla de otra cosa, en distinto tiempo encima. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando va a explicar la palabra. Bueno, ahora esto es lo que quiero hacer ver a ustedes. Y después ahora quiero también dividir un poquito de lo que iba en Jeremías. Vamos a ir a Jeremías ahora. De hoy, por ejemplo, a tu hermana tiene que grabar, a Rosa también tiene que grabar esta cosa, mi amor. Entonces, para que ellos escuchen y sepan, porque esto son cosas muy importantes lo que estoy dando hoy. Son doctrinal ya. ¿Qué era lo que digo que vamos a leer? Jeremías. Y todo esto tiene que saber, si quiere, Dios, que mucha limpieza. Y después el Señor mismo va a llevar a ustedes, va a dar entendimiento. Ahora, por ejemplo, a algunos
ni le interesa ni le toca. Yo chiquita, por ejemplo, todavía no le interesa. Y entonces, ¿a vos ya te está interesando esto? ¿Cómo se llama? Karen y a Ale, ¿o no todavía? Bueno, y es bueno si ya se le interesa, pero a otro, por ejemplo, no todavía, parece pavada esto. Porque tiene otra necesidad. Ellos lo que les gusta más todavía que Dios, que tengo que mostrarlo todavía su pecado a ellos, decirles que se humille y todas esas cosas, le tengo que hablar otra cosa. Pero esto es muy importante porque usted, para dividir bien la palabra. ¿Cuánto era? 6. Jeremías era 6. ¿Cuánto? Jeremías 6. 6 cuánto. Ya digo. Dice acá, eso división también quiero dar a ustedes. Acá vemos nosotros, está Jeremías hablando que Babilonia se va a ir a Babilonia en cautiverio Israel. Ya le está mostrando el castigo que le va a venir por su incredulidad, por su idolatría, vio que a Judá también. Porque vemos nosotros, ellos se fueron en cautiverio, tiene que ver Reyes, a donde habla de Josías, porque los hijos y después los nietos de Josías y un nieto desde ahí. Jeremías le profetizó 23 años a Judá el cautiverio. Y Israel ya había ido 100 y pico, mucho tiempo antes del cautiverio. En el 700 y pico, 100 años antes más o menos. 885. 700 era. No. 800, no. Israel 722. Y Judá, Jeremías a Judá le profetizó. Y Judá se fue en 587 en Babilonia, que es norte, del norte, dice. Más de 100 años de diferencia. Jeremías solamente se levantó para profetizar a la tribu de Benjamín. De Benjamín, de Judá. Y aún antes de que se fueron en cautiverio, ya le profetizó otra vez la salida y la caída de Babilonia. Entonces, Jeremías y eso. Aún no se va todavía, pero ya le profetizó la caída como la salida también. Eso es lo que usted tiene que saber, tiene que escudriñar. Y ya también vemos la caída de Babilonia también. Ya profetizó y todavía no llegó todavía en cautiverio. Y esas cosas vamos a ir estudiando todo después, poco a poco. Por eso es importante, Dios, que limpiar mucha oración, mucha limpieza de la incredulidad, machacar al diablo la cabeza para que tenga interés, para que pueda usted el día de mañana, este mensaje pueda seguir dando a ustedes. Porque si no, tu nieto, tu hijo y eso, la iglesia va a quedar otra vez medio saber. Y dice en el 16, quiero 6, Jeremías 6, 16, esto lo quiero un poquito ahora. Así dijo Jehová: paraos los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Bueno, hasta ahí. Por ejemplo, vamos a leer un poco Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Bueno, ahí por ejemplo, esto era en el tiempo de la ley, que ellos tenían que obedecer la ley, que el Señor Jesús, la ley venía anunciando ya, y los profetas también, que va a venir el Señor Jesús a morir en la cruz para perdón de pecado, para destrucción de la vieja creación, desde Adán hasta la venida de Cristo. La ley ya venía explicando, pero acá dice, parado, dice, en los caminos. Y bueno, podemos sacar ciertamente, ellos tenían que prestar atención por la ley, ciertamente, porque ya venía anunciando Dios que la muerte y la resurrección de Cristo. Pero dice, parado en el antiguo, ¿cómo dice? En Isaías, no, Jeremías, ¿no? No, Jeremías. 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Vemos ahí, dice, parado, dice, en los caminos. Y mirad, dice, y preguntad, dice. Bueno, y acá le dice Israel, porque la ley también ya venía mostrando el antiguo camino. Antiguo, cuál sea el buen camino, y andar por él. Entonces, ya esto, como dice en la palabra de Dios, en Juan, vamos a ir averiguando. Juan. Ellos ciertamente por la ley, tienen que volver a la ley, tiene que cumplir la ley y así mostrando su fe. Pero en la ley ya estaba mostrando el antiguo camino, parado en los caminos, y ahí tiene que humillarse, escuchar la ley, y ahí mismo le va a mostrar el antiguo camino que es Cristo. Vamos a ver, Juan 1:1. En el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí Juan, por ejemplo, era un apóstol de la ley, y ya está hablando del camino antiguo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y yo soy el camino, dice Dios, que es Cristo. Entonces nosotros vemos tanto, ya desde el principio ya venía anunciando el antiguo camino, no hay otro más antiguo del camino. Bueno, vamos a ir viendo ahora en Apocalipsis también. Tenemos Isaías capítulo 9. Sí, no, pero lo que quiero es que, por ejemplo, acá para hacer entender a Elías, porque Elías quería dar este mensaje y nos dio el otro día, porque ciertamente en la ley estaba en el tiempo de la ley, tenía que volver a la ley, pero en la ley también ya anunciaba el antiguo camino. Y vos ves en Proverbios 8, ya siendo en la ley, ya estaba anunciando el camino que es Cristo, que es la fe, gozo, paz, alegría, ese era el camino. Y entonces tenía que averiguar el antiguo camino en la ley mismo. Ya era Cristo crucificado el camino que te podíamos nosotros tomar, que es la fe, gozo, paz, alegría en la cruz. Entonces es el antiguo, en el antiguo, y entonces como había una poca confusión también, entonces él no podía dar la palabra, por eso el otro día. Entonces yo le digo una cosa y Javier le dice una cosa. Ciertamente en la ley ya el antiguo Dios camino fue ya anunciado, y tiene que parado en los caminos, dice. Y tiene que pedir perdón en la cruz mismo. Ellos tenían que reconocer su incredulidad, su paganismo. Entonces ahí vio que en la cruz mismo, aunque todavía no había la cruz. Y entonces, pero ya ellos ya estaban anunciando la cruz, que es el camino. No hay otro camino, como también vamos en Hebreo.
Por eso digo que cuando nosotros averiguamos el antiguo camino, es cuando Cristo ya estaba con su Padre. Él es el camino, yo soy el camino y la verdad. Y entonces el antiguo camino es Cristo. Ya estaba con su Padre. Y entonces se anunció en el tiempo de la ley, se anunció antes de la ley, el antiguo ya estaba, y nosotros averiguamos por medio, pues ellos averiguaron por medio de la ley y los otros averiguaron fuera de la ley, averiguaron y en la palabra ya encontramos. Proverbios, ¿y vos qué te dijo? Apocalipsis dijo. Esperamos un rato. Al final, ayer lo dio él. ¿No, ¿dio ayer? Sí, ayer lo dio. Ah, no Lo escuché. dio el sábado, pero lo dio ayer. Ah, no, me dormí entonces yo. Yo ¿Cómo era el estaba fuera proverbio? del antiguo camino. ¿Proverbio cuánto? 8:28. 28, sí. 8:28. Escuche bien. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijé en la parte habitable de su tierra. Vemos en la ley, Javier, escuche bien, Salomón mismo en la ley, el antiguo camino ya está mostrando, que o el antiguo senda quiere decir, Elías, que vos todavía es más chiquito, antes la senda se hacía en el monte, porque había mucho monte, y se hacía un caminito, se cortaba ¿cómo decir? Los juncos, toda la suciedad, y se hacía un camino chiquitito. Esa era la senda que tenía que cruzar la gente, ese monte, y hacía la senda. Por eso decía la senda. Y la senda es el camino. Por ejemplo, en la Biblia el monte habla de lugar elevado, alto, no es el monte como en la selva, como lo entendemos nosotros. Sí, pero también la selva, antiguamente había mucha selva y se hacía esa senda. Se hacía para caminar, o si no, no se podía caminar en el monte, porque cuando el monte está muy virgen todavía, estaba, vio que ¿cómo decir? Los juncos, estaba todo y no se podía caminar. Entonces se tenía que cortarlo con cuchillo y se hace una senda, un camino para que se pueda ir cruzando, sea monte alto o sea monte bajo, Javier. Porque yo sé eso porque en nuestro tiempo también se hacía eso. Sí, pero o sea, la geografía es diferente. Viste que allá, por ejemplo, lo que es Asia, hay mucha montaña, mucho lugar elevado. Sí, bueno. Y, por ejemplo, son paisajes áridos, muy fríos, que no crece vegetación arriba. Bueno, pero sea lo que sea, pero senda Senda quiere decir camino. Camino. Eso nomás lo que yo estoy acá nombrando. Sea montaña o no montaña, quiere decir camino. Porque la montaña también muestra también como la cruz de Cristo. Entonces andaba en montaña, en monte y monte. Entonces, bueno, pero acá la senda antigua. Entonces, en el Viejo Testamento, en la ley ya, ahí Salomón, en el tiempo de la ley ya mostraba quién era la senda antigua, que dice que ya estaba con el Padre. Entonces, por eso, digo que vos, por ejemplo, le dijiste a tu hijo, ellos tenían que volver a la ley, pero en la ley mismo yo le estaba enseñando que la senda, digo que ya mismo estaba viniendo, mostrando que es el camino él, que va a venir a morir en la cruz, y ahí se abrió el camino nuevo, dice en hebreo. Entonces, en el principio era el verbo, ya que era el camino. Y no hay, esa es la senda antigua, Elías, es el camino antiguo que se manifestó cuando Cristo vino a morir en la cruz. Pero en la ley ya se venía enseñando, eso es lo que... Que era por fe. Un versículo Que era por fe el camino. Sí.
Y la fe misma es el Pero camino. aunque se habían desviado igualmente era por fe el camino, como Sí. dice en Isaac te será llamada descendencia. Sí, ya venía enseñando bien que... Ahora un versículo eh, que leí el viernes pasado, dice, Proverbio 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. vemos ahí, examina, ¿qué dice? La senda de tu pie. Antes se usaba más, vio que la senda era el camino, porque había mucho monte. Entonces, había poco todavía lo que se estaba poblando, más era monte. Entonces, por eso dice, examina, el camino habla de la senda de camino. Esa es la senda antigua, Elías, es Cristo crucificado, que ya venía hablando, que ya la senda estaba en el principio, con Dios el camino, que era Cristo crucificado y ya estaba con el Padre, y en la ley ya se estaba anunciando la senda antigua, y ellos ciertamente en esos tiempos en la ley ya le estaba mostrando que Cristo crucificado, ellos tenían que reconocer su pecado, y entonces así podía la senda antigua podía saber. Entonces ya tenía que reconocer que está en pecado, que está en el camino viejo, que está en la idolatría, que está en la senda vieja, que está en el camino viejo. Y ahí que está en la incredulidad, en la maldad, está en la idolatría, está en yugos desiguales, está en enojo, ira. Y entonces, para entrar en la senda nueva, antigua, bueno, senda antigua, es Cristo. Entonces ahí muestra como senda antigua, en otro lado como camino nuevo. Pero recién vio que ese camino antiguo, que desde el principio ya estaba con el Padre, se hizo nuevo después. Bueno. Porque la palabra dice que habla, que Cristo mismo lo dijo, que se iba a cumplir todo lo que se habla de él en los profetas. Toda la ley, todo lo que se venía hablando. Los profetas vemos Salmo, profeta, los profetas, dice todo, Dios que la ley está hablando ya del camino o la senda antigua. Es Cristo crucificado, pero ya Él estaba ya con el Padre, dice en Proverbio eso, 8, que Él ya estaba con su Padre, y en el principio era el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo era, quiere decir palabra. Cristo ya en el principio, vio que el Padre ya hablaba de Cristo crucificado. Eso es lo que quiere decir eso. Ya la palabra de su Padre era su Hijo. Ahí como en Proverbio, vemos que Él estaba ya con Él, dice. Y su palabra era que va a venir Cristo a morir en la cruz. Esa es la senda antigua, desde el principio, antes de haber gente ni nada, antes de la creación. Él era el camino siempre, la senda antigua. Él era, vio que desde el primer, vio creación, no hay otra creación. Y vamos a ver en Apocalipsis, te dije, hermano. ¿Cuánto? Vamos a ver. Apocalipsis 1 me parece, a donde dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué dice? Ya dijo ahí yo soy el principio. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? Alfa y omega en griego. Y el principio, el último quiere decir. Si es que la senda antigua es Cristo crucificado, aunque Él todavía no se crucifica, estaba ya preparado con el Padre desde el principio, ya estaba el camino antiguo. Él es el más antiguo, ese es desde el principio.
Y él, por ejemplo, no dio el sábado porque hubo un poquito de confusión. Entonces, porque Javier le explicaba que tenía que volver en la ley, pero en la ley ya habla ya de la senda antigua. Entonces, dice, parado en los caminos. ¿Y cómo vamos a parar en los caminos? Y averiguar. Y pedir perdón de esa incredulidad mismo y después para que te dé la fe. Entonces ahí ya está tomando la senda antigua, que es Cristo crucificado. Ya estaba preparado antes de la fundación del mundo, que Él estaba planeado ya, que va a venir a morir en la cruz, y Él es el camino. Mediante Él podemos ir al Padre, y Él es lo que nos encamina a nosotros. Por eso, mucha humillación de la incredulidad. Entonces, eso es lo que quería Dios que aclarar a Elías, para que Dios que pueda estar seguro lo que le digo yo. Y bueno, se equivocó un poco su padre, no le explicó bien, pero bueno, ahora le estoy aclarando a ellos, porque no es todo lo que sabemos, dice mismo la palabra, levantar jefe, dice. Y lo que es difícil, no entiende todavía, tiene que preguntar a Moisés. Y así también hay cosas que usted, aunque ya puede estar trabajando en la obra del Señor, tiene ya su oveja, pero hay cosas que todavía no entiende. Entonces por eso, enséñalo el camino. Y entonces, por ejemplo, esa partecita él no entendía y le da mala interpretación. Y bueno, y el chiquito viene la confusión. Ciertamente está bien, tiene que, para saber el camino, tiene que ir a obedecer otra vez la ley, tiene que escuchar la ley. Pero Dios que sabemos que en la ley mismo ya está trazando el antiguo camino. Y en todo, desde que nosotros vemos desde el principio mismo, ya en toda la área ya venía Dios, su Padre, hablando del camino antiguo, que es su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la luz, distintas formas muestran. Bueno, y vemos nosotros, en otro lado vemos que Él es el menor, y otro lado vemos el antiguo, que no, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, la omega. Entonces, no hay otro, es el principio, no hay otro antes que Él. No es Satanás primero, después Satanás. Bueno, pero a ver cómo se manifestó primero el poderío de Satanás, Él permitió, no es porque Él no estaba todavía, sino Él permitió así. Bueno, a veces habla como Él, el mayor, Satanás el mayor, pero veo que Cristo es el principio y el fin. Por eso la palabra de Dios tenemos que saber muy bien para que podamos interpretar bien, porque si no, Dios le puede traer confusión. Y esto ahora, para que Javier ya sepa, para que otro día, para que vea también ustedes que no todos sabemos ya. Y él también le sirve como experiencia, porque él creía que le daba buena interpretación, me invalidaba, pero por palabra yo que le digo que no es así. Bueno, amén. Amén.